Buenos días a todas y todos. Me presento, soy Ana Pereira, vicerrectora de la UNIPE. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad de la semana virtual que lleva por título Tras los gestos de la enseñanza, saberes de la práctica, escritura y formación docente. En un momento del mundo en el que la guerra parece tomar primacía en lugar del diálogo entre las partes y en el que quienes promueven la guerra ponen en cuestión el sentido de la formación universitaria, nos parece fundamental promover diálogos académicos centrados precisamente en la formación de los formadores. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación de Anne-Marie Chartier, referente reconocida internacionalmente por sus aportes a la formación docente. Anne-Marie Chartier fue profesora de la Escuela Normal de Versalles, de los Institutos Universitarios de Formación de Maestros e investigadora del Instituto Nacional de Investigación Pedagógica en Francia. A ella le agradecemos particularmente su aceptación a participar de este diálogo. Integran el panel Andrea Brito, quien es profesora e investigadora del programa Educación, Conocimiento y Sociedad, área de educación de la Flaxo Argentina, donde coordina el posgrado en lectura, escritura y educación. Es profesora y coordinadora del campo de formación en la práctica profesional del profesorado para la enseñanza primaria de la Escuela Normal número 1. También integra este panel Adriana Fontana, quien es directora del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, dependiente del Ministerio de Educación de Córdoba. Es profesora en problemáticas de la formación docente y en pedagogía de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba. Como investigadora, indaga la relación entre enseñanza y confianza en la construcción de la igualdad en la escuela. Contamos también con la participación de Andrea Steyerwald, quien nos va a traducir para los hispanohablantes las intervenciones de Anne-Marie Chartier, que serán en francés. Andrea Steyerwald es egresada de la Maestría en Formación Docente de UNIPE, es doctora en Educación por la Universidad de San Andrés y profesora en talleres de lectoescritura en institutos de formación docente y en universidades. Así que es la traductora ideal para este diálogo. Les comento que nuestro diálogo comenzó a raíz de una invitación que nos formuló Andrea Brito, Adriana Fontana, a Rebeca Nijovic, quien en esta oportunidad no podía acompañarnos, pero la consideramos parte de esta conversación, y a mí a participar del conversatorio a propósito del libro Tras los gestos de la enseñanza, un andar posible para la investigación y la formación de Anne-Marie Chartier y Andrea Brito. Este conversatorio tuvo lugar en noviembre del año pasado en el marco del sexto Congreso Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales realizado en Flaxo. La imagen de tapa de ese libro que nos permite acceder precisamente a los gestos de la formación está disponible en el chat, así en el chat del canal de YouTube, así como el link de acceso al mismo. Les recomendamos a todas, todos la lectura de ese hermoso texto. Bueno, sin más introducciones, le paso la palabra a Andrea Brito. Buenos días a todos y a todas. Gracias por sumarse a este encuentro. Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional y en particular a Ana Pereira por retomar e invitarnos a retomar esa conversación anterior, esa primera conversación que se dio efectivamente el año pasado en el Congreso de Flaxo, de la que también participó Adriana y Rebeca y que esperamos sea parte de una continuidad hacia adelante. En esa conversación se recuperó el énfasis que el libro que menciona Ana
propone sobre la identidad propia, la identidad específica de los saberes docentes a propósito de su tarea cotidiana en el aula. Unos saberes producidos en la experiencia, unos saberes sostenidos principalmente en la comunicación y en la transmisión oral, unos saberes construidos en relación a los problemas que los docentes identifican en su enseñanza, en unas escuelas concretas, con grupos reales. Desde este énfasis que dejamos abierto en la conversación anterior, nos gustaría entonces continuarla retomando dos cuestiones que en esa oportunidad resonaron y que hoy tienen la forma de dos interrogantes que tenemos la suerte de ensayar respuestas con la presencia hoy sí de Anne María, a quien también agradecemos su disposición. Entonces, Amari, si te parece bien, voy a formular el primero de esos dos interrogantes que quedaron resonando en la conversación anterior y que es, ¿bajo qué condiciones consideras que esos saberes docentes que se producen en situaciones singulares y heterogéneas pueden ser puestos en circulación, pueden ser reinterpretados, pueden ser trabajados colectivamente sin perder su anclaje práctico y sin diluirse en prescripciones abstractas? Marie, bienvenida y te escuchamos entonces. Merci. D'abord, je voudrais dire que c'est une tristesse de ne pas être capable de parler espagnol, mais je compte sur Andrea pour, pour traduire ce que je suis en train de communiquer avec vous. Bueno, Anne-Marie dice que se disculpa y que es una tristeza para ella el hecho de no poder manejar el español, pero lo comprende muy bien y eso facilita un montón las cosas, y agradece bueno, que contar con la traducción. Alors, pour commencer cette discussion, je voudrais revenir peut-être sur qu'est-ce que c'est la formation. Comment se construit une formation? Bueno, para comenzar, la pregunta se retrotrae a en qué consiste la formación, ¿no? La formación docente y sobre todo en cómo se construye, es decir, en la idea, supongo yo, que de proceso, de constructivo, ¿no? Il faut se rappeler une chose très simple, c'est que pour s'instruire, pour apprendre des choses, il n'y a que deux façons, l'étude et l'expérience. Bueno, para ella ese proceso se constituye por dos grandes vías o canales que son los estudios y la experiencia. Et la question est de savoir comment conjuguer ces deux dimensions de l'apprentissage. L'étude, c'est aller à l'école ou lire des livres, ou avoir des maîtres, passer des examens. Bueno, Et y entonces la cuestión resulta en cómo conjugar esas dos dimensiones, ¿no? Los estudios, lo que está en los libros y la experiencia concreta. Et l'expérience concrète, on voit bien qu'elle est singulière, qu'elle est aléatoire, parce que ça dépend des rencontres, qu'elle est en même temps traversée par l'affectivité, alors que le grand avantage des études, c'est au contraire qu'elles permettent de construire un langage commun, puisque tout le monde peut lire les mêmes livres, qu'on peut évaluer ce que les gens savent ou ne savent pas en organisant des examens, et qu'elles sont en même temps des savoirs dont on peut être sûr qu'ils peuvent être partagés, alors que l'expérience, on n'est pas sûr qu'elle peut être partagée. Bueno, de nuevo, el nudo crítico es justamente que la experiencia es diversa, la experiencia está atravesada por la afectividad y por esa razón las personas los estudiantes pueden leer el mismo libro, pero la construcción de de sus saberes puede ser diverso. Alors, moi, la chose que je voudrais surtout pas qu'on croie à partir de la lecture du livre, c'est que l'insistance que je mets sur l'expérience est une manière de dévaloriser les études. Pas du tout.
Lo que ella propone en su libro, ¿no? Es básicamente valorizar esa experiencia y indagar sobre esa experiencia. Je pense que les modalités de construction des savoirs discursifs, des savoirs livresques, sont différentes des savoirs du faire. L'expérience, elle est du côté de l'action, des actions et puis des cadres que l'on subit. Je reviendrai toujours à ce que disait mon professeur Paul Ricoeur, ce qui est que quand on est du côté de l'action, agir et subir vont ensemble. Alors que lorsqu'on est du côté de l'expérience livresque, du côté des savoirs qui se construisent, on est devant des modalités d'apprentissage qui sont stables, qui sont claires et qui sont avec des références et des polémiques, mais des références qui sont d'une certaine manière publiques. Bueno, en el caso de su postura habla de que, por supuesto, una de las construcciones es la del saber discursivo, pero otra es la del saber que se constituye en la experiencia, en los modos de hacer. Ella habla de ese costado como un costado fuerte e insiste en que existen modalidades de aprendizaje y esas modalidades de aprendizaje pueden ser observadas, aunque muchas veces pensamos que son difíciles de capturar. En el libro, claramente, los que lo han leído aborda esta problemática. Alors, quand on essaye de réfléchir à comment d'autres professions que la profession enseignante construisent l'articulation entre les savoirs qu'on apprend dans les livres ou à l'université ou avec des maîtres dans les écoles, et puis l'action dans la vie professionnelle, on peut réfléchir à comment ça se passe, par exemple, pour les médecins ou pour les juristes, pour le droit. Bueno, dice que en esta reflexión de la construcción por ejemplo, del saber de los libros y del saber de la acción, el saber de la vida, el saber de la experiencia, justamente conduce a una reflexión sobre cómo se producen y pone como ejemplo el caso de los juristas y el caso de la medicina, en donde se pueden ver o se podrían analizar estas formas de construcción de saberes que incluyen el saber libresco, pero también el saber en la vida, el saber en la práctica. Alors, on voit bien que les études médicales sont de très haut niveau intellectuel. Pareil, les études de droit sont aussi d'un très haut niveau intellectuel. Ils doivent lire et apprendre et savoir par cœur même les lois ou la biologie, etc. Mais que ce n'est pas en allant à l'université qu'on devient médecin, c'est à l'hôpital. Et ce n'est pas en allant à la faculté de droit qu'on devient, ça suffit pour devenir juriste. Il faut faire des stages où on va rencontrer des cas, où on va devoir porter des diagnostics, où on va, à propos de situations singulières, mobiliser les savoirs intellectuels qui ont été appris à l'université et dans les livres. Acá ella apunta que en el caso de los aprendizajes, por ejemplo, en el aprendizaje del derecho y la conexión entre el saber libresco y la experiencia, está dado por la movilización de los saberes que se producen en la acción a través del ejemplo que pone concretamente en la cultura del derecho, ¿no? Y el saber del derecho y la conjugación de lo libresco y de la reflexión en la acción. Alors, vous voyez en même temps le risque que fait courir cette articulation, c'est que immédiatement on peut penser que le savoir intellectuel va donner les références qui permettront de résoudre des cas singuliers. On est dans un modèle qui pourrait être celui d'une science appliquée. Bueno, el riesgo, o sea, el problema consiste en pensar que
que esos saberes, los saberes intelectuales, los saberes propios de los libros, ¿no? Son saberes que son directamente aplicables, ¿no? Evidentemente, la reflexión a la que conduce es a que se producen saberes en la movilización, en el agir, que sería en la acción. Et c'est là que je pense qu'il faut venir sur les spécificités de la formation des enseignants. La situation n'est pas, enfin, il y a des ressemblances, mais il y a des différences fondamentales avec la formation des médecins et des juristes. Señala que la formación de los profesionales docentes es una formación distinta y que la especificidad de lo disciplinar, no es absolutamente comparable o no tiene un parangón directo, y que es un riesgo pensar que aquellos saberes específicos son trasladables desde el decir y no desde, supongo que desde el hacer. D'abord, il y a une première différence qui est du côté de l'expérience, c'est que tous les futurs enseignants sont d'anciens élèves et que donc ils ont déjà tous dans leur mémoire une expérience singulière, différente de celle de leurs voisins, des études qu'ils ont fait comme élèves. Et que cela constitue un socle de référence, souvent dont personne ne prend conscience. On sait que, bien sûr on est un ancien élève, mais ça va orienter les lectures, les apprentissages intellectuels, et puis les réactions qu'on aura en face des élèves dans la classe de manière différente. Et ça fait un des points sur lesquels les lieux de la réflexion de formation des enseignants dont ils devraient tenir compte. Bueno, una gran diferencia, una primera diferencia que ella hace notar es que los estudiantes tienen una memoria acerca de las prácticas, de lo que significa la profesión, y que esa memoria incide en la formación docente, a diferencia de las otras dos disciplinas o de los otros dos campos del saber que ella menciona. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a des très mauvais souvenirs de sa vie d'élève n'est pas dans la même situation que celui qui a un excellent souvenir de sa vie d'élève lorsqu'on entre dans la profession d'enseignant. Claro, y evidentemente la experiencia de los estudiantes no es la misma, entonces, bueno, algo que hay que tener en cuenta es justamente los recorridos, las trayectorias diversas de cada uno de los estudiantes. Alors maintenant, si on essaye de voir dans les lieux de formation ce qui relève des savoirs, des savoirs livresques, des savoirs discursifs, des savoirs théoriques, dans les écoles normales, les facultés d'éducation dans le monde, etc., on trouve toujours à peu près les trois mêmes entrées. La première entrée, c'est effectivement les entrées disciplinaires. Il faut qu'un enseignant connaisse les disciplines qu'il va enseigner. Alors, dans le secondaire, il y a des spécialités. Les professeurs de maths sont les étudiants qui font des mathématiques pourront devenir peut-être des professeurs de maths si on fait des lettres, si on fait de l'histoire, de la géographie ou des sciences. On pourra avoir une expertise de spécialité. Dans l'enseignement primaire, c'est plus compliqué parce qu'on doit enseigner toutes les disciplines avec une formation intellectuelle, une maîtrise intellectuelle de chaque discipline qui est forcément bien moindre. Donc les relations aux diverses disciplines ne peuvent pas être conçues de la même manière. Mais bien sûr, il faut les acquérir, bien sûr. Pardon. Si no entiendo mal, lo que dice es que cada disciplina obviamente es aprendida, cada disciplina dentro de la formación profesional docente, a través de una matriz particular,
y que esa matriz particular, por ejemplo, dentro de la formación docente tenemos la posibilidad de formar docentes de matemáticas, docentes de biología, docentes de diversos campos disciplinares, y que esa matriz es también un lugar de análisis y que supongo que lo conectará obviamente con cada una de las experiencias en el hacer. Alors, ça, ce sont les savoirs disciplinaires de l'école, de l'enseignement. Mais il y a dans les centres de formation toute une autre série de savoirs théoriques très importants qui sont les savoirs, je dirais, sur l'école ou sur les enfants. La psychologie, la sociologie, l'histoire de l'éducation, et puis aussi tout ce qui est le réglementaire. On apprend quels sont les programmes imposés par le ministère à un moment donné de l'histoire de l'école. Et ce sont des savoirs livresques, on peut les apprendre en lisant, mais ils font partie des savoirs sur l'école. Bueno, amén de los saberes obviamente disciplinares que aprende, por ejemplo, un profesor de matemática, dice que ella encuentra que hay saberes sobre la escuela que se aprenden también desde un lugar, desde la cultura libresca, pero en este caso se relacionan con documentos ministeriales, con las propias historias de la educación, con la pedagogía, y esos son saberes sobre la escuela y no saberes de las disciplinas. Hay va conjugando los saberes disciplinares, volvemos al ejemplo del profesor de matemáticas, con los saberes sobre la escuela, ¿no? Que son estos que por ahí atraviesan a varias de las posibilidades de la formación docente. Et déjà là, vous voyez qu'entre ces entrées disciplinaires sur l'école, par exemple les informations qu'on a sur la psychologie de l'enfant, et puis les informations sociologiques sur les milieux populaires et la relation à la culture des milieux populaires, déjà il va y avoir un problème de savoir comment ces différentes sources de savoir peuvent converger dans un cas particulier d'une école singulière. C'est pas si facile. Adopter le point de vue sociologique, quand on est un sociologue, est un point de vue qui exclut tous les autres. On sait que, bien sûr, il y a de la psychologie, il y a de l'inconscient, il y a de l'histoire, mais on étudie, on définit un objet spécifique. Pareil, quand on fait de la psychologie, on étudie un objet, le développement intellectuel des enfants entre 8 et 12 ans, c'est un objet spécifique et on oublie tout le reste. Alors que dans l'école, on ne pourra pas se passer de tout le reste. Bueno, dice que particularmente estos saberes, los saberes sobre la escuela, entre los que destaca, por ejemplo, la psicología de las infancias y juventudes, podríamos agregar como usamos acá, la sociología o la formación relativa a los contextos. Bueno, no es un tipo de formación fácil de adoptar porque implican un punto de vista, un posicionamiento, y obligan, se conecta con una, creo yo, con una posición política dentro de la formación. Alors, il y a un deuxième type de savoir qui s'est développé de manière relativement récente et qui est justement un effort pour synthétiser ces différentes approches dans l'enseignement à travers la recherche en didactique. Je veux dire que le problème par exemple, la didactique des mathématiques ou la didactique de l'orthographe ou de l'histoire ou de la géographie, c'est de se dire, pour des élèves de tel âge, dans un contexte institutionnel qui est ce qu'il est, comment est-ce qu'on peut imaginer des modalités de transmission de la discipline tenant compte de ce que les enfants sont capables de comprendre à l'âge qu'ils ont, des milieux sociaux auxquels ils appartiennent, et tout en respectant ce qui est la réglementation institutionnelle de l'époque.
Bueno, entiende que hay dos caminos, una de ellas es la investigación didáctica. La investigación didáctica lo que permite es pensar el saber disciplinar en contexto, y esto depende mucho de la inscripción institucional. Nuevamente pone el ejemplo de una de las disciplinas, por supuesto, para entenderlo, y que esa inserción en el contexto hace que la investigación didáctica no solo sea posible, sino necesaria. J'ai travaillé pendant presque 10 ans avec des matheux, qui faisaient de la didactique des mathématiques pour l'école primaire. Et en particulier, il y avait une difficulté que tous les professeurs reconnaissaient, qui était la difficulté pour les enfants de 7-8 ans sur la soustraction et sur la difficulté du fait que, alors que l'addition, on peut additionner de 7 et 8 et 7, c'est pareil, avec la soustraction, non. Et pour beaucoup d'enfants, ça pose un problème. Et je me souviens très bien comment les recherches des matheux qui étaient là tenaient compte en particulier énormément des savoirs psychologiques tels qu'ils avaient pu être étudiés par Piaget, Vygotsky et d'autres. C'est-à-dire, c'est comment un enfant s'approprie le savoir. Et la question de l'appropriation des savoirs par les enfants, à mon avis, c'est une discipline récente. Moi, quand j'ai commencé, il y avait très peu de didactique. Il y avait ce qu'on appelait de l'art d'enseigner empiriquement. Mais aujourd'hui, les recherches qui sont menées en didactique permettent de réfléchir à cette dimension-là. Mais c'est des savoirs livresques, là encore. On a des résultats d'expérience, on a des textes, des articles, mais c'est aussi un savoir livresque. Bueno, en esta investigación didáctica pone el ejemplo de la enseñanza en las matemáticas, particularmente con las dificultades para enseñar en la adición y la sustracción en estudiantes, y el vínculo que para resolverlo tiene la investigación didáctica, que también se transforma en un saber libresco en tanto y en cuanto, o en un saber formalizado, en tanto y en cuanto los conocimientos acerca de las teorías de la psicología trasladadas a la didáctica, ¿no? Como de Piaget y de Vygotsky, hacen posible una reflexión, y esas reflexiones a su vez terminan en artículos o en publicaciones que apoyan y bueno, dan cuenta de esta investigación didáctica que considera necesaria. Alors, il y a une troisième, en France en tout cas, je ne sais pas si ça existe de la même manière en Argentine, mais qui est ce qu'on appelle la discipline pédagogique, la pédagogie générale, et qui traite des problèmes comme par exemple l'autorité du maître dans la classe, les modalités de transmission du travail, le fait de faire des petits groupes ou au contraire de faire une pédagogie frontale, qui touche beaucoup aussi à l'histoire des modalités d'enseignement et qui, en gros, oppose toujours, de manière un peu caricaturale, une pédagogie traditionnaliste et une pédagogie innovante, nouvelle, où les élèves doivent être actifs, etc., qui insiste tantôt plus sur la mémoire, tantôt plus sur l'imagination. Je ne sais pas, je crois que ça existe aussi en Argentine, et là, on mobilise une espèce de culture de l'histoire de l'école, où on raconte la manière dont des pédagogues de terrain, pas seulement des théoriciens, des gens qui travaillaient avec les enfants, ont élaboré des modèles pour enseigner de manière, disons, plus efficace et moins désagréable, plus agréable. Bueno, acá aparece el otro costado, ¿no? Que ella dice que existe también, y se pregunta si en Argentina también es así, lo que llamamos sería la investigación pedagógica o la indagación pedagógica o el costado pedagógico de la enseñanza de un tipo general, que implica una modalidad de enseñanza, es decir, tomar decisiones de con cuántos
si la educación será 1 a 1, por grupos, seleccionando lugares, sitios, y que esa historia pedagógica está atada a la memoria y moviliza y potencialmente puede ser el otro costado o la otra punta que consolida lo que venía enunciando al principio, que son los saberes disciplinares, más este encuadre más didáctico-pedagógico, saberes didácticos y saberes pedagógicos. Bueno, esto quizás es para contestar luego, desde la experiencia de las conferencistas, bueno, la mirada sobre la Argentina, ¿no? Que sí, un poco sí, Anne-Marie, en la formación docente, bueno, por ahí que es mejor que esa continúe, pero sabemos que en la formación docente argentina existe la didáctica general, la pedagogía general. Ça existe aussi. Bon. Alors après, on se retrouve devant une classe. Et alors, toute cette culture mise en mémoire de tous ces savoirs disciplinaires, didactiques, pédagogiques, qu'est-ce qu'ils produisent comme, comment dire, bouclier, comme sécurité pour agir dans la classe? Et je pense qu'une des premières découvertes qui est toujours compliquée, c'est de découvrir que faire classe, ça n'est pas faire, c'est faire faire. L'objectif de l'enseignement, c'est de mettre les élèves au travail. Ça n'est pas faire cours, comme à l'université, ce qui est beaucoup plus agréable et facile. C'est faire que tous les enfants d'un groupe, d'une 25 enfants, 30 enfants, 12 enfants, je ne sais pas, se mettent au travail et non pas jouent. Ce qui est très différent du travail des animateurs ou dans les colonies de vacances. Et la question, c'est que mettre les enfants au travail, ça implique de gérer toute une série de contraintes de situations qui obligent à penser l'enseignement du point de vue des enfants. Uh-huh. Bueno, entonces, en toda esta cultura dentro del escenario escolar, que volvemos a decir, se constituye de los saberes disciplinares, de los saberes didácticos y de los saberes pedagógicos, dice que deben ser puestos en un poder hacer y en un saber sobre el hacer, y significa colocar a todo estudiante en una situación de trabajo, que es una situación de trabajo distinta de algunos trabajos por ahí un poco más lúdicos, deportivos, como, bueno, ella menciona como ejemplo la colonia de vacaciones. ¿Cómo hacer para que esos saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos se coloquen en función del trabajo y del hacer del estudiante, y que esto evidentemente implica desde el costado del enseñante desplegar un punto de vista sobre el propio estudiante. Alors, les enfants savent très bien qu'ils sont dans une école obligatoire, qu'ils n'ont pas le choix de ne pas aller à l'école. Et le paradoxe qui est excusez-moi. Le paradoxe, c'est que il n'y a pas de possibilité d'obliger les enfants à faire un travail intellectuel. On peut obliger les enfants à casser des cailloux, on peut obliger les enfants à balayer, on peut obliger les enfants, y compris par la violence. On le connaît, tous les exemples dans le monde où on peut utiliser les enfants en les... Bueno, lo que está diciendo es que la escuela obligatoria, que también sería nuestro caso, que tenemos una escuela obligatoria extendida, la paradoja aparece en la obligatoriedad, ¿no? Que la obligatoriedad, bueno, obliga, pero también en muchas ocasiones, bueno, esa obligación atenta contra el poner en trabajo a los estudiantes. Y menciona sobre todo
el contexto actual, que creo que es lo que obviamente tiene conexión con lo que mencionaba Ana Pereira en la presentación, todo lo que atraviesa las realidades de los contextos de los estudiantes que tenemos en las escuelas, como la violencia. Alors, tant que dans l'histoire de l'éducation, on attendait que les enfants qui s'intéressaient à l'apprentissage euh, soient les bons élèves et puis que les autres, mon Dieu, tant pis, le problème n'était pas très difficile. Mais aujourd'hui, où on veut que tous les enfants éprouvent cette envie d'apprendre, dont on pense qu'ils l'ont, comment faut-il faire pour faire que ce qui est obligatoire soit en même temps désirable? Généralement, ce qui est obligatoire n'est pas désirable. C'est ce que nous subissons des contraintes de l'environnement. Or, il n'y a de réussite scolaire, il n'y a d'apprentissage possible que s'il y a un désir réel de l'enfant d'apprendre à lire, alors ça c'est le plus spectaculaire, mais aussi d'apprendre les règles de Troie, d'apprendre les règles de grammaire, d'apprendre toute une... Voilà. Et je dirais que c'est ce qui pour moi fait que les enseignants, être enseignant, c'est avoir un métier de très haut niveau euh, de spécialité. Même si on n'est pas payé comme un chirurgien ou comme un chef d'orchestre, même si on n'a pas la considération des gens qui ont fait des études supérieures ou qui ont réussi dans la société ou qui ont gagné des fortunes, le type de travail qu'est le travail de professeur d'école, d'enseigner à des enfants, est un travail de très haut niveau de compétence. Aussi un aussi haut niveau que d'être chirurgien. Et si les enseignants pensent qu'ils font un travail, comment dire, méprisé, routinier, où on peut s'en tirer en faisant fonctionner des fiches, ils n'ont aucune possibilité, eux, de faire la synthèse de tous les savoirs qu'ils ont appris pour être au service de l'apprentissage des enfants. Bueno, en este segmento ella menciona, nuevamente retoma la paradoja entre la obligación y el deseo. Dice, bueno, la obligación y el deseo parecen tensionar. Y dice, bueno, sí, a veces tenemos la suerte de que un estudiante, bueno, cumple con la obligatoriedad y tiene deseos de aprender, pero eso no aparece fácilmente, es algo bastante complejo. Por lo tanto, la formación profesional es una formación de varios niveles, con mínimamente 3 niveles, implica la formación en 3 niveles para poder trabajar con esa complejidad de saberes y así lograr la enseñanza. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose d'être un enseignant débutant et d'être un enseignant qui a 10 ans d'expérience. Et on voit bien que pour les uns et pour les autres, les modalités de constitution des savoirs sur le travail de classe ne sont pas faites de la même manière. Le risque pour les débutants, c'est le modèle de l'application, avec les manuels, les fichiers, etc. Très bien, ils vont commencer comme ça, mais à travers l'expérience qu'ils vont faire des réactions des enfants, ils vont petit à petit trouver des modalités de fonctionnement qui font que on élargit son espace de liberté. Quand toute une série de problèmes sont réglés parce qu'on sait faire, on peut mobiliser son attention sur ce qui fait que les enfants vont être gratifiés de leur réussite. Je pense que c'est un point fondamental. Ce qui fait que les enfants entrent dans le désir d'apprendre, c'est le bonheur qu'on a de se rendre compte que maintenant je peux lire tout seul. Maintenant, je peux regarder, je peux comprendre des lectures que je ne comprenais pas avant. Et ce bonheur de grandir et d'apprendre, d'une certaine manière, je dirais, il dépend énormément de la mémoire des souvenirs scolaires que chaque enseignant a pu avoir. C'est-à-dire que la dimension affective, la dimension d'expérience passée, intervient
de manière totalement singulière à l'intérieur de son investissement professionnel. Bueno, en este caso hace una distinción clara entre el profesor, el enseñante, la persona que enseña, en este caso sería el profesor o el maestro, cuando es debutante y cuando es un profesor con experiencia. En el caso del profesor debutante, ella lo asocia a una palabra que llama aplicación y dice que es una manera de comenzar y que aparece apegado a materiales modélicos. El claro ejemplo sería la manualística. En el caso de los profesores con experiencia, dice que la diferencia consiste en movilizar aquello que hace que los estudiantes aprendan, sí, apelando a una memoria, porque también obviamente el que tiene experiencia tiene una experiencia de debutante también, por ahí lejano en el tiempo, y dice que cada enseñante, además de la memoria, la experiencia, también tiene un vínculo afectivo con su propia historia escolar. Entonces, valoriza la experiencia porque entiende que la experiencia lo que capitaliza son nuevos modos de movilizar a los estudiantes en pos de la apropiación de saberes. Alors, pour conclure et répondre à la question de Andrea posée au début sur comment, je dirais qu'il faut que vous pensiez que la formule qui fait qu'on peut renouer entre les savoirs théoriques, quels qu'ils soient, et la pratique professionnelle, c'est qu'il faut sortir du discours pour penser à l'efficacité des récits. Un récit, c'est ce qui rend compte de l'expérience. Et finalement, c'est à travers les échanges de récits de terrain, enfin de collègues, entre collègues, que cette dimension de l'intégration des savoirs théoriques peut se produire en relation avec des études de cas, avec des cas singuliers. Mais j'ai été beaucoup trop longue déjà, je me rends compte. Bueno, dice que, cerrando un poco la pregunta de Andrea, ¿no? Estas cuestiones de índole teórica y de índole práctica, bueno, menciona como cierta cuestión del fluir a través del discurso, a través de la integración, el discurso que pueda integrar estas dos partes. Dice que no es fácil, pero que el discurso, lo que podríamos llamar el trabajo entre pares, el discurso entre pares, la visualización, como lo hacemos por ahí desde la maestría, es lo que podría ayudar a la integración y a la transmisión dentro de la formación docente de esta relación entre lo teórico y lo práctico. Bien, gracias Andrea, gracias Anne-Marie por esta primera respuesta, una respuesta elaborada en una secuencia muy interesante para ir pensando en las relaciones entre la formación inicial y la formación continua a propósito de esta construcción de los saberes docentes. No vamos a comentarte ahora o a reaccionar ahora, sino luego, junto con Ana y con Adriana. Por eso te proponemos, si te parece bien, formularte la segunda pregunta para que puedas allí sumar alguna reflexión que avanza en algún sentido sobre esta primera, pero especifica sobre un tema en particular que es la lectura y la escritura en la formación. Y por eso nos interesa escucharte sobre cuáles considerás que son las prácticas de lectura y de escritura que pueden ser reconocidas institucionalmente como mediaciones legítimas para promover la reflexión sobre la práctica docente y también poniendo en contexto la pregunta sobre la lectura y la escritura,
preguntarte cuáles consideras que son los movimientos sobre estas prácticas que hoy introducen las tecnologías digitales. Sí. C'est un grand chantier. Alors, il faut retenir quelques petites choses simples. La première chose, c'est dans les lectures qu'on demande aux étudiants de faire, on valorise beaucoup les lectures entre guillemets théoriques. Et moi, je pense qu'il faut la moitié du temps qu'il y ait des lectures de récits d'expérience, mais aussi de récits de fiction, le cas échéant, parce que c'est seulement dans les récits qu'on peut mettre en relation des éléments hétérogènes de l'expérience. Dans un récit, on peut définir à la fois l'environnement, la situation singulière, le fait qu'on a ce jour-là des problèmes, on a mal à l'estomac, et qu'en même temps, on a un contenu de savoir à transmettre. Bueno, lo primero que dice es en relación con la lectura, señala quizás dos aristas interesantes. Una es la lectura del discurso de la experiencia, lo que acá podríamos traducir a veces con bitácoras, toma de notas, ¿no? Sobre la propia experiencia tanto en la formación docente como dentro de del propio ejercicio docente, y menciona también como un costado importante el discurso de la ficción, ¿no? Esas dos grandes lecturas sumarían dos grandes tipos de lecturas o géneros en los que podrían encuadrarse la experiencia y la ficción, son los que ella cree que pueden hacer un profesional más competente para enfrentar las realidades heterogéneas que tenemos en las aulas hoy en día. Alors, il y a énormément de récits d'école, mais je voudrais insister sur le deuxième point, que l'important, c'est de transformer les lectures en écriture. Je pense que l'écriture est un moment absolument capital de la formation. Alors, comme la bibliothèque est immense et que le temps est compté, le temps est bref, ce que j'avais mis en place avec mes étudiants, c'était que chacun choisissait un livre à ce qu'il voulait et qu'il devait faire un résumé de ce livre qui tenait en une seule page, 30 lignes maximum, en séparant deux choses: le contenu, ce qui lui paraissait important, peut-être seulement un chapitre du livre, et puis la deuxième, les 10 dernières lignes, où il devait dire à quoi ça me sert ou ça ne me sert pas pour mon travail. Est-ce que ça peut servir pour mon travail? Et je faisais des photocopies, je distribuais à tout le monde, et donc il y avait 30 livres résumés qui étaient partagés dans la classe. Chacun prenait quelques minutes pour les lire et on pouvait discuter. Et donc, d'une certaine manière, l'objectif était l'échange, était la prise de parole sur une écriture qui était une écriture, comment dire, courte, facile, et qui sortait de la, comment dire, des trop grandes ambitions des lectures théoriques de gros livres qu'on n'a pas le temps de digérer. Bueno, en relación con la escritura, que lo considera central y lo considera un proceso básico en la formación, señala que, bueno, que le parece obviamente capital y que comparte una práctica que ella ha realizado que tiene que ver con la asignación de lecturas y una actividad que consiste en elaborar un resumen, poner una reflexión, colocar una reflexión luego de ese resumen, que es un resumen de más o menos no escuché bien, pero creo que unas 20 líneas, y pensar que cada uno que cuando resume piense para qué puede llegar a servir esa lectura. Eso se comparte en el aula
y genera un circular de opiniones, un intercambio entre los sujetos que se están formando y que comparten la actividad, y cree que ese tipo de intercambio, no tan sofisticado como las lecturas teóricas, es un ejercicio que posibilita este desarrollo de este proceso capital, que es la escritura, que se transformará luego, supongo, en una escritura profesional. Alors, la deuxième activité qui existe toujours dans les instituts de formation des maîtres, c'est ce qu'on appelle le mémoire professionnel. C'est-à-dire, c'est un récit d'expérience. Quand les étudiants sont allés dans les écoles et qu'ils ont observé des classes ou qu'ils ont pris en charge des classes sur un certain temps, on leur demande un mémoire professionnel qui est une restitution écrite sur un point particulier, pas sur la totalité. Et je mesure à quel point le fait de devoir transcrire dans des mots, dans des phrases, une expérience singulière, mais en même temps une expérience inscrite dans les normes d'une institution, est un moment très important du point de vue de l'appropriation des règles de fonctionnement de sa propre compétence. Empezamos de atrás para adelante, para generar su propia competencia, la propia competencia, ¿no?, del sujeto en formación docente, ella propone una segunda actividad. Esta segunda actividad consiste básicamente en lo que llamaremos discurso de la experiencia. Y entonces lo que se hace es observaciones de clases, muchas veces de un aspecto en particular, se pide la observación de un aspecto en particular, la transcripción de ese aspecto en particular, tomando o haciendo foco en palabras, frases y también puntos de vista que circulan en ese escenario de observación. Je pense que du point de vue des évaluations qui sont faites aujourd'hui en France dans les masters, un des points importants, c'est ce mémoire professionnel. Alors on peut le faire très court, 20 pages, ou beaucoup plus gros. Les objectifs peuvent être croissants, et on peut même accepter, et ça c'est très intéressant, des mémoires doubles. C'est-à-dire que des étudiants travaillent ensemble pour rédiger le même mémoire professionnel dans les classes qu'ils ont partagées, par exemple. Bueno, dice que, bueno, la formación de maestros, esta idea del punto de vista que adquieren en las observaciones, lo trabaja desde dos lugares, como una memoria profesional y también como una memoria que se comparte entre los pares y que permite, bueno, también nuevamente la visión cruzada entre los estudiantes de profesorado. Creo que fue así, ¿no? Ahí no sé si me perdí algo, pero creo que es así, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Est-ce que ça suffit pour te répondre, Andrea? Bien. Quelques commentaires. Bien, dice sí, si está respondido, si ha sido suficientemente respondido o si quieren agregar algún comentario, ¿no? Hacemos algunas preguntas, ¿les parece? Que teníamos previsto. Sí. ¿Se está escuchando? Sí. Sí. Bueno, arranco con la primera de las preguntas. Antes me gustaría agradecer a Andrea, Ana, por este espacio que nos permiten de intercambiar con Anne-Marie, también en lo personal por la posibilidad de haber participado en la presentación del libro hace unos meses atrás, del bello libro Tras los gestos de la enseñanza. Yo voy a escribir la pregunta que quiero compartir en un recorrido profesional que le da sentido
y que probablemente compartimos con muchas y muchos de los que estamos aquí. Yo trabajé unos más de 10 años como maestra en la escuela y hace más de 20 que trabajo en la formación docente. En casi todas las clases que doy en la formación docente en el nivel superior, en los institutos de formación, en la universidad, tengo la necesidad de hacer hablar a aquella maestra que habita en mí. Así les digo a mis estudiantes. Aquella maestra, esta seño pregunta, la seño le pregunta a los textos que compartimos en las clases de la formación docente sobre didáctica, la seño pregunta a la pedagogía, la seño pregunta a la política. Esa maestra que habita en mí discute bastante, muy seguido refuta, a veces con alguna molestia, muchos de los textos que circulan sobre la escuela, sobre la enseñanza, sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que no hacemos bien. Pero después de leer el libro, Tras los gestos de la enseñanza, esta seño se calmó bastante y habla mucho más amablemente con aquellos saberes que se producen en otro contexto, como decía recién Anne-Marie, digamos, lejos de las prácticas. El libro creo que me ayudó en lo personal a reconocer, cito, la coexistencia de dos lógicas diferentes, cada una propia de una comunidad de saberes y no necesariamente una más iluminada que la otra, con diferentes objetivos, diferentes modos de construir saber. Este cruce de diferentes saberes que pueden nutrir las prácticas de enseñanza es el que me interesa, y me interesa vincularlo con lo que recién se decía en esta presentación, a la necesidad de diferenciar el saber disciplinar, el saber didáctico y el saber pedagógico. Me gustaría, si fuese posible, que Anne-Marie nos ampliara, porque algo ya dijo, desde su perspectiva, sobre aquellos saberes y haceres, sobre eso que dijo, ese poder hacer, propios o más específicos de la pedagogía. Porque la sensación que tengo es que los saberes disciplinares y los saberes didácticos son más fáciles de identificar y de diferenciar. Pero los saberes de la pedagogía a veces se vuelven esquivos, como poco precisos, Sí. casi difíciles de nombrar. El armar grupos es un saber de la pedagogía, pero ese saber puede ser de la didáctica también, porque es oportuno para un determinado momento trabajar en grupos y no individualmente. A veces se exceden el campo de la pedagogía, atraviesan todas las fronteras y entonces cualquier cosa es pedagogía. Yo leí a Anne-Marie en algún momento que algo que ella decía de la experiencia profesional, solo la experiencia profesional permite a los docentes decir si un texto para leer sigilosamente es fácil o es demasiado difícil o es demasiado largo para una determinada clase. Y agrega, los saberes disciplinares y didácticos son útiles, pero no son suficientes. Entonces, esos saberes de la experiencia profesional que le permiten hacer esa diferenciación al docente serían los que condensan el saber pedagógico y que no son los de la didáctica ni los de las disciplinas. Bueno, por ahí qui ne sont pas seulement de la didactique et de la théorie, mais qui les incluent. Mais j'étais très contente d'apprendre qu'il y avait toujours une maîtresse qui veillait au fond de toi. Moi, j'étais persuadée que quand tous les formateurs des maîtres auraient été avant enseignants dans le primaire, le problème serait résolu. Et je me suis trompée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens enseignants qui sont devenus professeurs d'université, ils ont fait des thèses, ils ont fait de sciences de l'éducation. Et la chose terrible, c'est qu'ils oublient le professeur qu'ils ont été dans la classe. Alors, peut-être je peux laisser Andrea traduire ça. Ah, bien. Bueno, dice que evidentemente en la formación de profesores existe este problema de los saberes, cuando los saberes son disciplinares y por ahí no se llegan a los pedagógicos, y ese es un problema, y que esos saberes, los saberes pedagógicos, si bien obviamente son difíciles de visualizar,
resultan necesarios porque ahí en un momento dice que pertenecen a la memoria, y que son los que pueden ayudar a formar la experiencia profesional, ¿no? Es así. Sí. Los que forman esos pedagógicos son los que ayudan a modelar, a construire la experiencia professionnelle. Nous vivons dans une société où il y a une hiérarchie de la considération des savoirs en fonction du rang des personnes. Et les savoirs universitaires sont considérés comme supérieurs. Savoirs de la pratique pédagogique. Pour moi, du point de vue cognitif, ils ne sont pas supérieurs. Du point de vue social, oui. On est mieux payé, on est mieux considéré, mais ce sont des choses, comment dire, périphériques. En revanche, la chose que je sais, c'est que tous les maîtres que j'ai connus, qui étaient des maîtres experts de très haut niveau, savaient ce que savaient leurs élèves. Ils ne savaient pas. Et à mon avis, c'est ça le point clé. Pour répondre qu'un texte est trop difficile ou trop facile pour une classe, il faut savoir ce que savent les élèves. Et comment on fait pour apprendre ça? C'est ça la clé de la formation professionnelle. La clave de la formación profesional, empiezo de atrás para adelante, es saber lo que los estudiantes saben y de ahí pensar esos saberes o esa capacidad de saber, la capacidad de saber, pensarla como un saber que no es menor que el saber teórico, ¿no? Sino que es un saber importante y que consiste en la clave de la formación, sobre todo en un mundo heterogéneo como el que vivimos. Esa es la clave. Alors, comment est-ce qu'on apprend? Pero ¿cómo? Esa es la pregunta de Adriana, ¿no? Bueno, ¿cómo? Sí, ahí está la clave, pero bueno, en algún momento habló de una palabra que me la olvidé, que era la palabra fórmula, y bueno, no hay fórmula, pero bueno, ahí está la pregunta. Anne-Marie, ¿no? Diría Adriana, ¿cómo aprendemos ese saber, esa clave? ¿Cómo le damos forma? ¿Cómo la nombramos? C'est sûr que si on fait seulement que corriger des cahiers ou des réponses à des QCM, on sait les résultats, mais on ne sait pas le processus d'appropriation. Les maîtres qui apprennent ce que savent les élèves sont des maîtres qui circulent dans la classe et qui voient les élèves en train de faire, qui voient les difficultés, qui voient les réussites. Et ça, c'est une voie pédagogique importante sur l'augmentation de la compétence du maître. La competencia del maestro, entonces, siempre atrás para adelante, ¿no? La competencia del maestro está hecho de el recorrer las aulas, del mirar, y habla también de la posibilidad de observar y supongo que de escribir, de tener un cuaderno donde uno pueda ir anotando cosas significativas de ese deambular. Me permito la traducción, ¿no? La traducción libre de ese deambular por la clase. O sea, que esos saberes pedagógicos están hechos como de movimiento y sí, evidentemente, son difíciles de objetivar, pero existen formas como la mirada colocada en cada alumno y también la posibilidad de registro de ese movimiento, una mirada distinta, más enfocada en que sé de lo que los estudiantes saben y podrán saber. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, me sumo, por supuesto, a los agradecimientos que mencionaba recién Adriana, al reconocimiento de la generosidad de Anne-Marie por compartir aquí sus experiencias como formadora de docentes, ¿no?
Allí en el libro y entre los gestos que aparecen marcados, por ejemplo, en la planificación de un proyecto didáctico, se hace referencia a la puesta en práctica de actividades de transición. Me Sí. gustaría centrarme un poquito en estas actividades de transición. Un ejemplo sería la relectura de un cuento que tiene varios episodios o el pasaje en vistas a lograr un pasaje progresivo de la lectura oral a la lectura silenciosa. Sí, sí. Y esto ocurre en clases heterogéneas donde conviven alumnos con distintos niveles de dominio. Esto en nuestro contexto es de particular importancia por la fragmentación de nuestro sistema educativo y por digamos, las intermitencias, los abandonos de las trayectorias educativas. Entonces, cuando se mira, se observan los protocolos de implementación ligados al planeamiento de un proyecto didáctico, estas actividades de transición aparecen tensionadas entre un marco común de trabajo, pero a la vez, en este deambular, al decir de Andrea, o en este recorrido por la clase, el docente modula las exigencias en función de indicios que observa en la actividad de los alumnos. Por ejemplo, da lugar a la oralización o al movimiento labial o al seguimiento con el dedo de un texto escrito y va ajustando, haciendo ajustes al ritmo de la progresión. Estos gestos, los criterios de modulación de la actividad didáctica de los alumnos, del hacer a los alumnos, se sostienen en unos juicios construidos en la experiencia y situados en la dinámica singular de la clase. Y entonces vuelve la pregunta sobre cómo lograr la explicitación individual, por una parte, y por otra la transmisibilidad profesional, porque de esa conceptualización de estos juicios depende el dominio de la actividad en situación, ¿no? Entonces, para los formadores es un dilema cómo analizar esto en las planificaciones de nuestros alumnos, pero también cómo lograr la transmisibilidad de esos gestos profesionales de manera de potenciar la capacidad del colectivo docente y la apropiación de este sentido emancipatorio que tiene la práctica profesional docente, que se expresa en que nuestros estudiantes puedan hacer solos o por sí mismos lo que antes hacían acompañados por nosotros, ¿no? Bon, il y a des choses qui s'apprennent et qui ne s'enseignent pas. Par exemple, moi je dis toujours, par exemple, le tact. Je ne sais pas si on dit comment on dit en espagnol. C'est-à-dire, Sí, a ver, lo que acaba de decir es que hay cosas que no se enseñan, ¿no? También a veces creo que esto se remonta a lo que todos esperamos, es que, bueno, pensar que podemos formar en la totalidad. Hay cosas que no se enseñan y... mais elles s'apprennent. Mais elles s'apprennent. Elles ne Claro, s'enseignent pas, mais elles que no se s'apprennent. enseñan, pero que se aprenden, ¿sí? Hay Sí. cosas que no son enseñables, pero son aprendibles, y eso tiene que ver con el tacto, que podría también reformularse como una suerte de intuición, ¿no? Como una suerte de intuición, es la zona mágica de la docencia. Perdón si hago una interpretación libre y no sé si es correcta. Moi, je pense beaucoup que ce sont dans les relations singulières
que ce genre de choses s'apprennent. En France, j'ai connu ce qu'on appelle les maîtres d'application, c'est-à-dire des maîtres d'excellents maîtres, chez qui vont les débutants. Et souvent, c'est un problème parce que comme il n'y a aucun problème, difficulté dans la classe, on a l'impression que tout va très bien et les jeunes ne voient pas les difficultés résolues par un maître très compétent. En revanche, le récit des difficultés, de comment on en est arrivé là, ça, c'est quelque chose qui aide à la transmission et à l'appropriation des compétences. Dice que, bueno, estaba hablando de esto, ¿no? De cierta intuición, de algo que no se enseña, pero que es aprendible, y menciona el caso de los profesores debutantes, ¿no? Que los profesores nobles, como los llamamos nosotros, de nuevo vuelve a aparecer la palabra discurso, ¿no? El discurso, el decir, el poder poner en palabras aquello que nos sale, aquello que es dificultoso cuando no se moviliza un saber y tratar de entender las causas es lo que permite, ¿no? Ese aprendizaje. La question qu'il faut toujours poser, c'est pas pourquoi vous faites ça, mais comment vous avez fait, comment vous Claro. avez décidé de faire ça. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué se ha hecho eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pensaste? ¿Qué posibilita eso que has pensado y qué no ha posibilitado eso que has pensado, creo yo? La question pourquoi, immédiatement la personne la reçoit en disant il faut que je me défende, il faut que j'argumente. Alors je vais dire c'est les objectifs, c'est bon. Si on me demande comment vous avez décidé de faire ça, je vais raconter. J'avais commencé comme ça, mais ça n'a pas marché, alors j'ai fait comme ça. Voilà. Là, on a un processus, une démarche de travail. C'est la découverte de la démarche de travail qui permet d'entrer dans le processus d'appropriation. Bueno, dice que cuando uno pregunta por qué, en general la persona tiende a defenderse y a apelar, ¿no? Cuando una pregunta entra por la pregunta del por qué, apelar a objetivos que están en documentarios, normativos y ese tipo de cosas. La traducción cuando son segmentos largos implica una traducción más bien semántica y no sintáctica, por eso se pierden algunas cosas. Pero ella centra en el cómo. Cómo permite descubrir qué hay detrás, develar qué hay detrás. Si uno pregunta el cómo, es una pregunta que habilita más el discurso que si uno pregunta por qué. Creo que interpreté bien, ¿no, Anne-Marie? Sí, Sí. Gracias. Bueno, retomo entonces ahora algún comentario de mi parte. Anne-Marie, siempre agradecida por escucharte y en tu complejidad. Hago un comentario abierto a tu reacción. A mí me parece que escucharte en tus reflexiones destacas siempre ese proceso progresivo del que hablas, a través del cual se construye la cultura profesional. Esa cultura que está compuesta de gestos prácticos, que actúa en la urgencia, que actúa sobre las condiciones del contexto con esa intuición que se va aprendiendo en el mismo ejercicio. Y a mí me parece interesante subrayar esta idea de progresión sobre la que tú insistes, porque aparece ahí un movimiento de carácter recursivo, ¿no? Digamos, los docentes sí, jóvenes exactement. van adquiriendo saberes sobre la práctica en la práctica, y la práctica a su vez produce saberes para la formación. Y ahí los saberes teóricos son en tu planteo, ¿no? Los saberes teóricos son una suerte de luz que ilumina algunas zonas
oscuras, que permiten encontrar algunas respuestas sobre situaciones que no se entienden. Y hay una suerte de reciprocidad, ¿no? Entonces, en esa cultura profesional progresiva, está la idea de lo que se alimenta de la práctica y a la vez lo que dialoga con la teoría. Me parece que en esos puntos que vos señalás con insistencia hay claves a la misma pregunta que tú haces de cómo se hace todo esto, que es en la formación, cómo los formadores de formadores y los formadores de la práctica pensamos estrategias, pensamos dispositivos para que eso acontezca, ¿no? Para que exista ese diálogo y esa recursividad en la producción del saber entre la formación y la experiencia. Y la otra cosa que a mí me parece sumamente interesante es cómo nos planteas el lugar de la lectura y la escritura como una de esas estrategias, ¿no? Yo escucho en tu planteo que la lectura y la escritura son prácticas que se vuelven estrategias para hacer esta construcción progresiva de la Exactement. cultura profesional. Ahí me aparece ese trabajo que Elsie Rodwell hizo hace muchos años sobre los géneros de la enseñanza, ¿no? Para analizar los discursos en el aula y pensaba si también nosotras o nosotros, todos los formadores, podemos pensar en los géneros sobre la enseñanza, ¿no? Para poder trabajar la lectura y la escritura desde la idea de géneros. Tú nombraste varios, las memorias profesionales, las planificaciones, las bitácoras, los diarios de formación. Aquí se trabaja mucho en nuestro contexto esa forma de reflexividad a través de la lectura y la escritura, pero ahí me aparece la alerta, la pregunta, el comentario sobre cómo hacer justamente para que esos géneros sobre la enseñanza conserven la identidad de esa cultura profesional y no se contaminen o no se interfieran con la prescripción de la teoría, digamos, ¿no? O con la pura anécdota, y que también puedan en ese conservar la propia identidad de los saberes que están en juego en esa construcción, no ocupar el lugar de lo evaluativo, ¿no? No usar esas herramientas en la formación inicial como un elemento de evaluación para ver de qué dan cuenta nuestros estudiantes solamente o de mostrar solo el éxito en el caso de los docentes en ejercicio, porque muchas veces esas escrituras están obligadas a mostrar experiencias exitosas en lugar de mostrar lo que pasa bien y mal en la práctica docente, ¿no es cierto? Et peut-être si je peux rajouter un mot, je veux dire que nous vivons une période où il faut résister beaucoup à la prolétarisation de la fonction enseignante. Je pense que tout l'ingénierie pédagogique, Internet, qui va apporter énormément de matériel tout préparé, demande aux enseignants d'être des exécutants de programmes qu'ils n'ont pas conçus et dont ils n'ont pas la maîtrise, mais qui sont réputés efficaces. Et je pense que c'est un des enjeux, des défis de la société dans laquelle nous vivons, de maintenir cette idée que on n'exécute pas un programme avec des enfants. On ne peut pas exécuter un programme. On peut forcément devoir prendre en compte le point de vue des enfants et la singularité de l'expérience, qui n'est pas Bueno, prévue. lo que contesta en relación con la pregunta de Andrea es algo que le llama la atención, muy relacionado con el desarrollo, por supuesto, de la tecnología y de las formas, ¿no? de socialización de un montón de información, entre ellas la vinculada con la docente, y ahora de la proletización de la profesión. Esto significa en pensar que hay cuestiones que son aplicables y que son facilitadoras
y ella cree que ese es un punto de riesgo porque hay que darse cuenta cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes y que no pueden estar modelizadas ni estandarizadas en una forma que se llama proletización de la profesión. Bien. Bueno, no sé, Anne-Marie, si vas a agregar algo más. Si no, me parece que ya nos hemos hecho un abuso de tu generosidad, del compartir con nosotras las experiencias formativas y sobre todo el núcleo duro de la actividad del formador y de la actividad del analista de las prácticas de enseñanza que están en el núcleo posible de la transmisión y de la formación. Nuestras palabras no son más que de agradecimiento a tu generosidad, a tu participación y por supuesto a Andrea Andrea Brito por haber sido la iniciadora de estos diálogos que aspiramos a que continúen. Adriana Fontana, que hace un trabajo muy importante en la formación docente en Córdoba, que merece todo el reconocimiento del colectivo de trabajo en la formación, y a nuestra improvisada traductora, que ha sido fiel a lo conceptual, a las ideas, y a los sentidos que planteó Anne-Marie sin hacer una traducción literal punto por punto. Así que nos quedamos sumamente agradecidos y contentos con este trabajo. Recomendamos nuevamente la lectura del libro para quienes no lo han hecho. Tras los gestos de la enseñanza, y seguimos en condiciones adversas, pero generando espacios para el trabajo, para la reflexión y para la formación y la transmisión intergeneracional de lo importante que es la cultura en común. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un Merci à saludo vous. muy afectuoso. C'était un plaisir. Muchas gracias, Gracias. Andrea. Un cariño grande. Muchas gracias por el lugar también. Sí. Un gusto, un placer.